Dice la palabra del Señor, porque no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Amén. El tema del día de hoy, la obediencia al Eterno, nos lleva a vivir una vida de crecimiento. La obediencia en un marco importante de lo que dicen estos dos versículos. La obediencia al Eterno nos lleva a vivir una vida de crecimiento. Esta temática está amparada en el tema 2023, una iglesia que crece y se multiplica, llamados al crecimiento. Vamos a empezar, amados hermanos, con una introducción que nos va a dar el contexto sobre lo que requerimos para poder comprender que esta obediencia a la cual el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, le escribe a sus hermanos en Corinto, la obediencia al Eterno, al Soberano, a Dios, nos va a llevar a vivir una vida realmente de crecimiento. Es importante empezar con esta aseveración que dentro del pueblo de Dios muchas veces hay pensamientos que se convierten en una serie de fortalezas, argumentos y altivez que se levantan en contra de Dios. Y eso es importante tenerlo presente. Todo aquello que se revela en contra de Dios, pues es altivez, es orgullo, es todo lo que Dios aborrece. Y muchas veces, sin darnos cuenta, entramos en ese acto de rebeldía, inconscientemente muchas veces. Lamentablemente hay que sostenerlo desde este punto de vista. Estos pensamientos que se convierten en fortalezas, en argumentos y en altivez que se levantan contra Dios. Esos pensamientos deben de ser llevados de manera inmediata, cautivos a la misma presencia de Jesucristo. Es decir, si no someto mis pensamientos y hago los pensamientos de Cristo mis pensamientos, entonces mis pensamientos son mis argumentos, mis fortalezas y mi altivez en contra de Dios. Y eso es fácil de ejemplificarlo en el diario vivir. Dios se revela y revela su pensamiento a través de su palabra, las sagradas escrituras. Y aquí encontramos muchos mandatos, muchos lineamientos, muchos consejos para la edificación de todo aquel que se somete a la voluntad del Padre. De manera que en cada etapa y en cada rol que como seres humanos podemos desempeñar, vamos a encontrar un consejo de parte de Dios para el hombre, para la mujer, para el padre, para la madre, para los hijos, para los abuelos, para el soltero, etcétera, etcétera. Vamos a encontrar siempre consejo en la palabra del Señor. Y cuando nos vamos en contra de esta palabra, entonces mis pensamientos se van a convertir en argumentos que se rebelan en contra de Dios y se convierten en fortalezas, paradigmas mentales, y queremos hacer las cosas a nuestras maneras y no a la manera de Dios. En ese sentido, podemos también darnos cuenta en un ejemplo muy sencillo. Si la palabra de Dios dice que Él me ama, y lo sostiene desde Génesis hasta Apocalipsis, pero yo insisto en que Dios no me ama, entonces desde ese momento esto se convierte en altivez. Ese pensamiento debe de ser llevado cautivo a la obediencia a Cristo, porque el amor de Dios está en el corazón de la palabra. Juan 3:16, ¿qué más prueba de amor necesitamos? Que Dios entregó a su propio Hijo en la cruz del Calvario, llevándolo a la muerte de cruz para que tú y yo podamos tener vida eterna. Y alguien que pueda decir Dios no me ama y Dios no me ama y Dios no me ama, ese pensamiento insistente y persistente se convierte en una fortaleza que va en contra de Dios, y hay que llevarlo de manera inmediata cautivo a la obediencia a Cristo. Es lo mismo que pasa cuando yo me creo poco atractivo,
De repente hay unos que se creen más que otros, ya eso es narcisismo, ¿no? O ya una postura demasiado exagerada. Pero creo que la creación de Dios es tan perfecta, maravillosa y hermosa, y todo lo que Dios ha hecho es precioso y es hermoso. Y cuando de repente nos creemos poco atractivos, nos creemos torpe, nos creemos inferior, nos creemos lo peor de lo peor, tenemos de que en ese momento hacer un alto y llevar ese pensamiento delante de Dios, porque este tipo de pensamiento Dios no lo ha puesto encima del hombre. Y no estamos hablando de creernos más allá de lo que Dios cree de nosotros, pero tampoco podemos entrar en esa postura de creernos cualquier cosa. El pueblo de Israel se mantuvo declarando por mucho tiempo en el desierto que Dios lo había sacado de Egipto para matarlo. Cuando usted lee Génesis, cuando usted va a Éxodo, cuando usted entra a Levítico, cuando se da cuenta de lo precioso en Números, cuando usted lee Deuteronomio y usted lee el compendio completo del Pentateuco, usted se va a dar cuenta cuál era de manera sostenida siempre la postura del pueblo de Israel en contra del propósito de Dios. Tanto así que, parafraseando, lo pudiéramos decir de esta manera el día de hoy. Y Dios dijo: 40 años estuve disgustado con ustedes. Ustedes van a obtener lo que han estado pidiendo. Ese era el pensamiento de estos hombres y mujeres que salieron de Egipto después de estar 400 años aproximadamente bajo el yugo y la aflicción de los egipcios. Este pueblo creyendo de que Dios los había sacado de ahí para llevarlos al desierto y matarlos. De acuerdo a lo que encontramos en la palabra de Dios, por ejemplo, voy a referenciar Números 14:34. Conforme al número de los días, de los 40 días en que reconociste la tierra, llevaréis vuestras iniquidades 40 años, un año por cada día, y conoceréis mi castigo. Tanto lo había pedido este pueblo incrédulo de dura cerviz, que el Señor le termina otorgando entonces la consecuencia o la recompensa de su propio tipo de pensamiento, que ahora era un argumento y una fortaleza altiva delante de Dios. Es más o menos como aquellas personas que dicen que han venido a la vida cristiana después de haber dejado el alcoholismo, después de haber dejado los vicios, después de haber dejado el adulterio, después de haber dejado una vida realmente de condenación y miseria, y llega a los pies de Cristo. Y muchas veces escuchamos esto: mejor estaba como vivía antes que como vivo ahora. Eso, por ejemplo, es entrar en este tipo de pensamiento de los mismos israelitas. Nadie puede estar mejor si no es con Cristo. Amén. Usted antes no pudo haber vivido mejor si estaba sin Cristo. Solo en Cristo Jesús lo bueno está por venir. Solo en Cristo Jesús hay una verdadera vida, porque es una vida que se vive en libertad. Es una vida que se vive sin condenación, es una vida que se vive sin tinieblas. La vida en Cristo Jesús es lo mejor. Así que si usted ha estado pensando que antes estaba mejor, entonces lleve inmediatamente ese pensamiento delante de Dios y póngalo cautivo y entréguelo al Señor. Los pensamientos que se levantan o rebelan en contra de Dios y su palabra, debemos de tomarlos y ponerlos presos, amarrarlos, inutilizarlos, pero después deben de ser llevados lo antes posible a la misma presencia de Dios para que sean destruidos o estén cautivos. Por ello, en este día, amados hermanos y amigos, el Señor nos permitirá, a la luz de la palabra de Dios, de las Sagradas Escrituras, identificar cómo llevar cautivo los pensamientos a Dios, en pleno sometimiento a vivir una vida de obediencia en Cristo Jesús, para lo cual el Señor nos va a dar por medio de su palabra, por medio de su revelación, lo que necesitamos. Identificar por un lado los recursos que se necesitan en el área espiritual y por otro lado las estrategias para llevar cautivo todo pensamiento delante del Señor. Veamos entonces lo que en primera instancia el Señor quiere a la luz de estos versículos que vamos a ir utilizando el día de hoy. ¿Cuáles son esos recursos para nuestro crecimiento? Regresemos a la lectura central. Versículo 4 dice, 2 Corintios 10:4, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas. ¿Poderosas en quién? En Dios,
para la destrucción de fortalezas, de paradigmas, de barreras que se van levantando. La lucha del creyente es nada más y nada menos que contra huestes y potestades de maldad. Nuestra lucha no es contra paredes de cemento, ni contra carne ni sangre, sino contra huestes espirituales de maldad. Y vamos a ir a Efesios capítulo 6, versículo 12. Efesios 6, 12 dice lo siguiente: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Algo de aplaudir que ocurrió la semana pasada, hace exactamente una semana, en un lugar de Guayaquil, en una toma de mando. Dios ha levantado a una autoridad que reconoce la necesidad de entregar esta ciudad en las manos de Dios. Y qué maravilloso es saber de que Él reconoce que esto no va a ser con lo que pueda hacer con sus propias fuerzas y en su capacidad, sino entregando la ciudad de Guayaquil en las manos de Dios. Porque solo Dios toma el control de todas esas huestes espirituales que polulan por todas partes, en donde vemos maldad, en donde vemos un nivel de criminalidad muy alto. Solo Dios puede hacer un milagro en esta ciudad. Y por eso podemos ver a la luz de la palabra, la iglesia tiene que tomar sus recursos, tiene que tomar sus armas de la milicia espiritual y comenzar a fortalecer también este tipo de decisiones que Dios ha puesto en el corazón de una autoridad como es el alcalde de esta ciudad. Por lo tanto, amados hermanos, en base a lo que dice Efesios 6:12, las armas del mundo o los recursos del mundo, por ejemplo, como es el ingenio, el talento, la riqueza, la capacidad, la organización, la elocuencia, la propaganda, el carisma y la personalidad en sí, no serán suficientes jamás para derribar las fortalezas de Satanás. Así que tenemos que ir ubicándonos en el contexto a donde Dios nos ha puesto. Somos seres espirituales, amados hermanos, porque ahora en Cristo Jesús tenemos vida espiritual. Por lo tanto, en ese campo se va a dar este tipo de batalla. Y no va a ser suficiente los recursos que me puede ofrecer el mundo, o las herramientas del mundo, o las armas del mundo para entrar en este campo de acción. No serán suficientes para derribar la fortaleza de Satanás. Las únicas armas, los únicos recursos y herramientas adecuadas para destruir los baluartes de Satanás, la injusticia y las falsas enseñanzas, son las que Dios da. Solamente en Dios podemos encontrar, en su palabra. Recuerde, amado hermano y amigo, cuando el Señor Jesús fue tentado, y dice Mateo 4, la osadía de Satanás, ¿qué utilizó el Señor Jesús? Utilizó la palabra. El primer recurso que usted y yo debemos de tener presente, que vamos a utilizar, es la palabra, porque escrito está. Porque Satanás va a venir y va a dardear. Satanás va a poner delante de ti la tentación, va a poner todo lo que a tu carne le va a agradar. Pero escrito está esto, lo de acá y lo de allá. En la palabra del Señor encontramos la respuesta principal de que nuestras herramientas son espirituales. La palabra de Dios, estos 66 capítulos que tenemos a la mano, este compendio de más de 1280 y pico de capítulos que tenemos, son espirituales. La palabra de Dios dice que es viva y eficaz. Por lo tanto, es espada más cortante que toda espada de dos filos, que va a penetrar hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, que discierne el pensamiento y la intención del corazón. En tal sentido, cuando el Señor Jesús recibe el ataque de Satanás, escrito está, utilizó su primer recurso. Un ejemplo importante para todos. Segundo recurso que él utilizó en el momento en el cual él se encontraba afligido, ahí en el Getsemaní, él tenía una angustia porque sabía que en pocas horas iba a ser crucificado en la cruz del Calvario. ¿A qué se dedicó el Señor Jesús? A contar chistes, a hablar
de telenovelas, hablar del fútbol, hablar de la película del momento. A ver, amigos, discípulos, vamos a conversar para que me pase esta angustia. No, Él invitó a sus discípulos a orar. El Señor Jesús estaba en el Getsemaní presentándose delante del Señor con un recurso importante, la comunicación con el Padre espiritual. ¿Para qué? Para que el Señor sea fortalecido. Cuando nosotros no valoramos estos dos recursos, amados hermanos, y no comprendemos la dimensión de lo que Dios ha puesto en nuestras manos, muy difícilmente habrá crecimiento espiritual en nuestras vidas. Y esto como un preámbulo de lo que vamos a seguir encontrando en estos recursos. Estos recursos que el Señor nos da son poderosos porque son espirituales y provienen del eterno y soberano Dios. En otra parte, el apóstol Pablo enumera, entre otras, la dedicación a la verdad. Significa que la verdad es una práctica permanente y constante. La vida justa, la proclamación del Evangelio, lo que hicimos el día de ayer, la fe, el amor, la esperanza de salvación, la palabra de Dios y la oración constante. Empezamos por la palabra, seguimos por la oración y esto desencadena un estilo de vida en la cual usted y yo podemos utilizar los recursos espirituales. Vamos a Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 8. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido de la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo. Al emplear estos recursos en contra del enemigo, saldremos victoriosos. Saldremos victoriosos como iglesia. ¿Quién es la iglesia? No los escuché. ¿Quién es la iglesia? No escuché. ¿Quién es la iglesia? Sí, somos nosotros. Entonces, ¿quién va a salir victorioso? La iglesia. La iglesia va a salir victoriosa y va a salir victoriosa desde el punto de vista individual como también congregacional. Porque muchas decisiones, amados hermanos, tendrán que ser tomadas de manera individual. Cuando tú estás ahí en un lugar donde aparentemente nadie te ve, en donde no hay ningún hombre o alguna mujer que pueda juzgar o señalarte, es ahí donde mayormente somos tentados a hacer lo que Dios nos manda. También podemos hacerlo de manera congregacional, poniéndonos de acuerdo en este tipo de lugar, en este momento, para hacer lo que Dios nos mandó a hacer. Por ejemplo, muchas iglesias hoy por hoy o congregaciones son tentadas a no evangelizar, son tentadas a no llevar la palabra, son tentadas a hacer tantas otras cosas que Dios no ha pedido y que más bien son imitaciones del mundo. Creo entonces que cuando empleamos la palabra, la oración y todo este detalle que también nos da la carta a los tesalonicenses como el recurso que Dios ha puesto espiritualmente, saldremos victoriosos. Saldremos victoriosos. La presencia del reino de Dios se manifestará con poder para salvar a los pecadores, para expulsar demonios, para traer sanidad y santidad en el pueblo de Dios. Por lo tanto, estos recursos, amados hermanos, son poderosos porque vienen de parte de Dios. Son espirituales. Lamentablemente, hoy por hoy, la iglesia con frecuencia se ve tentada a enfrentarse al mundo con las mismas herramientas, los mismos recursos o las mismas armas del mundo. Bueno, vamos a atraer a los jóvenes, hagamos conciertos, pongamos luces, pongamos humo, hagamos aquí, nos rayamos, nos garabateamos la cara, utilizamos esos peinados pomposos, camisetas negras, algo con huecos, jeans con huecos. Bueno, pues entonces vamos a atraer al mundo. ¿Cómo lleva Satanás a los jóvenes allá al mundo? A través de estas herramientas. Y la iglesia hoy por hoy se ve tentada, es para atraer a los jóvenes. Probablemente lo que estás haciendo es meter al mundo dentro de la iglesia y no la iglesia dentro del mundo. Y eso realmente es dificultoso. Comenzamos a imitar todo lo que el mundo hace. Literalmente, incluso los púlpitos, ya esto no existe en muchas iglesias. Ya no se utiliza el recurso de la palabra. Ya incluso ni siquiera hay presentación ni postura, sino más bien un conferencista. No, ya no soy predicador, ahora soy conferencista.
Comenzamos a entrar en una dimensión en donde queremos enfrentar al mundo con las herramientas del mundo. Aquí hay un gran perdedor y no va a ser el mundo, sino la iglesia. Es decir, mediante la sabiduría humanista, la filosofía, la psicología, las atracciones emocionales, los espectáculos que se montan muchas veces en las llamadas iglesias, no traen victoria, traen destrucción. A menudo todo eso tiende a tomar el lugar que le corresponde a la palabra y a la oración. Usted invita a un clamor y ayuno y aparecen unos 4 o 5. Usted invita a un culto de oración, aparecen unos 4 o 5. Usted invite a un campeonato, invite a una mañana deportiva, invite a una integración y usted va a darse cuenta cómo se llenan las iglesias. Cambiamos el tiempo de la adoración, que es reverentemente importante delante de Dios, por los conciertos, por los shows. En muchos lugares, el que va a predicar parece una estrella de rock que va subiendo desde abajo, así en medio de tanto humo, con tantas luces y pomposos. ¿Qué será? ¿Alguna estrella caída del cielo? ¿Por qué entramos en toda esa dimensión? Porque nos hemos dejado engañar por Satanás, creyendo que enfrentando al mundo con sus propios recursos vamos a ganar. Cambiamos la costumbre primordial que el Nuevo Testamento deja, como es la oración ferviente y la dedicación incondicional al estudio sistemático de la palabra de Dios y a la proclamación del Evangelio con poder. Los recursos mundanos jamás podrán producir un avivamiento del Espíritu Santo en la vida de nadie. Los recursos humanos no van a servir para ello, porque simplemente no pueden destruir las fortalezas del pecado. Bien lo decía el Señor Jesús, ninguna casa dividida contra sí mismo va a permanecer firme. La sabiduría es suficiente para utilizar más bien los recursos espirituales que Él nos ha dado para nuestro crecimiento. Porque caso contrario, si utilizamos los recursos mundanos, no va a haber avivamiento del Espíritu, porque no pueden destruirse las fortalezas del pecado. No se va a destruir ni se va a liberar del poder del enemigo, ni va a vencer las malas pasiones, ni los malos deseos, ni tampoco, amados hermanos, esas pasiones desenfrenadas que muchas veces, como dice Santiago, somos tentados por lo que hay dentro de nosotros mismos, de nuestra propia concupiscencia. El mundo actual ha tomado mucha ventaja, porque Satanás es un estratega también. Y Satanás hace lo que la iglesia no hace. Por eso usted ve que esto tiene una influencia a la inversa. Muchas iglesias van vaciándose y muchos de estos lugares en donde hay la oferta de parar de sufrir, de crecer económicamente, de hablar de prosperidad y todas esas otras cosas son las que siguen subiendo, porque el enemigo está trabajando mucho en aquello. Si se emplean las armas del mundo, solo se va a lograr algo: secularizar la iglesia. Y eso no queremos, por lo menos aquí no lo queremos. Se va a lograr tal vez separar de las armas de la fe, de la justicia y del poder del Espíritu Santo, lo cual va a opacar, lamentablemente, la luz que representamos en este mundo por medio de Cristo Jesús. Por eso es que usted ve, amado hermano, mucha gente enferma y debilitada. Por eso es que usted ve mucha gente que vive sin fe. Por eso es que mucha gente vive presionada y vive oprimida de sus malas decisiones, producto de que no hay fe, no hay oración, no hay palabra, no hay comunión, no hay intimidad con el Señor, porque está utilizando herramientas equivocadas. Los recursos están ahí. Si queremos crecer espiritualmente, los recursos están ahí y están identificados para que tú y yo los podamos utilizar. Pero también encontramos estrategias. Hay estrategia. ¿Qué es una estrategia? Es un cómo algo. Me puse una meta, ¿cómo la alcanzo? Esa es la estrategia. Mi meta en este año es crecer espiritualmente. El Señor me dice, ahí están los recursos. Ahora, ¿cómo los utilizo? ¿Cuáles serán esas estrategias para llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo? Regresamos a 2 de Corintios 10:5. Tomemos nuevamente este texto que dice, 2 de Corintios 10:5, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo.
Pues la lucha del cristiano, la lucha del Hijo de Dios comprende poner todos los pensamientos en línea a la voluntad de Dios. ¿Usted ha hecho ese ejercicio diariamente? Usted piensa algo y usted lo alinea y lo pone en la balanza donde el Señor le pide que ponga para ver si tiene el peso de impacto para edificación y bendición en su propia vida. Todas sus decisiones están alineadas. ¿Alguna vez usted dice, si hago esto, será como Jesús lo haría? ¿O qué pensaría Jesús si yo hiciera esto o lo de acá? Estamos alineando nuestra manera de pensar. Tenemos la mente de Cristo, lo dice la palabra, pero realmente la ponemos a ejercitar. Y este es un consejo para todos, no importa si usted tiene 50 años o si tiene 15 años, o si usted tiene 25 o 30, o si es casado, o si es soltero, o si es padre o es abuelo. Creo que en el medio, todos al final del día debemos de poner en alineación nuestros pensamientos a la voluntad de Cristo. El no hacerlo nos lleva a la inmoralidad. Nos lleva a alejarnos de la gracia. Nos lleva a que, en otras palabras, le estamos dando la espalda al Señor. Y usted y yo no queremos eso. ¿O usted quiere darle la espalda a Cristo? No queremos darle la espalda a Cristo. Entonces, vamos a ver cuáles son esas estrategias. Pero antes de ello, veamos lo que ocurre cuando nosotros no alineamos nuestros pensamientos a la voluntad de Cristo. Vamos a Romanos 6:16. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? La alineación lo que busca es que usted no caiga en pecado, sino que caiga en obediencia y la obediencia traiga bendición a su vida. Porque caso contrario, si se cae en pecado, dice más adelante, versículo 23 de Romanos 6, porque la paga del pecado es muerte. Así como su vida en Cristo tuvo un precio y fue la sangre preciosa de Cristo Jesús derramada para poder pagar el precio por usted y por mí, asimismo el pecado tenía un precio. Y el precio, dice ahí claramente, es muerte. La paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Por ello, más adelante, en el capítulo 8, versículo 13, también podemos ver algo que nos invita a comprender qué pasa si no estamos alineando nuestros pensamientos. Versículo 13 dice, porque si vivís, moriréis. Ahí dice moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, no hay más vuelta que darle. Hay dos opciones. ¿Cuál escoge usted? ¿La vida o la muerte? ¿Cuál escoge usted? ¿La vida o la muerte? Mejor vamos a hacer una encuesta. ¿Cuántos levantan la mano por la vida? Voy a contarlos. A ver, déjeme ver quién no ha levantado. Recuerde que todo está en circuito cerrado. Muy bien. Ahora sí, gracias al Señor. Nadie escogió la opción de la muerte. Por lo tanto es sencillo, ¿no? Aquí no hay mucha ciencia. Aquí solamente hay que comprender lo que Dios nos dice de manera muy didáctica. La puerta de la muerte y la puerta de la vida. La puerta de la vida significa que por medio del Espíritu Santo, pidiéndole la fortaleza a Él, tenemos que hacer morir las cosas o las obras de la carne. Y más bien, si no lo hacemos así, ¿qué va a ocurrir? Que si vivimos conforme a la carne, vamos a morir. Hasta ahí, amados hermanos, debemos darnos cuenta la necesidad de cómo utilizar esos recursos que hemos identificado para nuestro crecimiento. La vida de obediencia. Esto está como cuando usted va donde el doctor, se presenta porque le duele aquí, le duele acá, le duele por todos lados, ¿no? Y usted va donde el doctor y el doctor le hace un auscultamiento completo, un diagnóstico y le receta y le dice, este es su diagnóstico, esta es la receta. Usted ya pagó la cantidad que cobra la consulta, usted llega aquí a las distribuidoras de acá al lado porque es más económico y usted viene y compra la receta, llega a su casa y ahora viene realmente el verdadero acto. ¿Qué tengo que hacer? Tomarme la medicina. Y mucha gente obedece a medias. No es que yo sé más que el doctor no sabe. El doctor me manda cada 8 horas, yo tomo una vez al día. Obediencia a media, fracaso total. Para que realmente haya
el resultado esperado, tenemos que obedecer. Si no obedecemos o obedecemos a media, no vamos a tener el resultado que queremos. Queremos que nos deje de doler aquí, allá y por allá. Entonces tenemos que obedecer. La palabra es clara y por eso debemos seguir las 4 estrategias o los 4 cómo vamos a someter todo pensamiento al señorío de Cristo. Y la primera es estar consciente. Debemos de estar en lucidez, debemos de estar en pleno conocimiento, debemos de tener nuestros 5 sentidos bien abiertos, plenamente consciente de que el eterno, el soberano Dios, conoce cada pensamiento y también conoce cada cosa que hay delante de Él. Nada queda oculto. Entonces, el pensamiento que hay en este momento, Dios ya lo conoce. Debemos de comprender esto, amados hermanos. A veces nos creemos o muy ingenuos o muy sabelotodos y decimos: aquí Dios no puede entrar. En mi cabecita Dios no entra. El que no va a poder entrar ahí es Satanás, pero Dios sí. Dios es omnisciente. Dios conoce cada pensamiento, amado hermano, cada pensamiento. Usted y yo no podemos conocer los pensamientos ni de la mente ni del corazón. Dios sí lo conoce. Y debemos de comenzar con esta primera estrategia. Debemos de estar conscientes de aquello. Vamos a ver qué dice el salmista, Salmo 94. Salmo 94, 11. Y veamos qué nos dice en esta mañana respecto a esta cualidad y atributo del Señor. Versículo 11 dice: Jehová conoce los pensamientos ¿de quién? ¿De los hombres y de las mujeres? ¿Las mujeres se salvaron? No. Ahí se refiere a la humanidad. En el hebreo está hablando de la humanidad, de hombres y mujeres. Dios conoce el pensamiento de los hombres. A veces las mujeres se vayan a creer superdotadas y a decir: Dios no sabe lo que estoy pensando. Claro que lo sabe. Su marido no lo sabe, sus hijos no lo han de saber, pero Dios lo sabe, porque dice ahí que esos pensamientos son vanidad. Vanidad. Versículo 2, un poquito más adelante, Salmo 139. 139, 2 dice lo siguiente: Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme, has entendido desde lejos mis pensamientos. Así que cuando usted piensa mal del pastor, Dios está ahí. Si usted piensa mal del hermano que está al lado, Dios está ahí. Si usted piensa mal de su mujer, Dios está ahí. Si usted piensa mal de su marido, Dios está ahí. Cuando usted comprende esta verdad, va a dejar de estar con esos pensamientos que no edifican. A veces nos resentimos contra los padres porque los padres nos exhortan, porque los padres nos llaman la atención. Y muchas veces tenemos esos pensamientos ahí maquiavélicos en contra de los padres. Señor, ilumínalos o elimínalos. A veces encontramos ese tipo de pensamientos por el coraje, por la ira, porque no nos gusta ser llamada la atención. Dios está ahí. Dios conoce el pensamiento y más vale que tus pensamientos a favor de tus padres sea de bendición, a favor de tus hermanos sea de bendición, a favor de tu prójimo sea de bendición. Dios está ahí. Más adelante el versículo 4 de este mismo capítulo dice: Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Qué lindo, ¿no? Qué lindo. Por eso es que cuando usted vaya a hablar en contra de alguien, piénselo bien. Piénselo bien. Que sus pensamientos realmente sean de bienestar. A veces tenemos una lengua muy grande y una capacidad tan ligera, amados hermanos, de dominio propio. Incluso de las mismas autoridades comenzamos a hablar absurdeces. Comenzamos porque bueno, el aire es gratis y el hablar también parece. Entonces la gente en este país con libertad de expresión dice 4 barrabasadas y creemos de que hay que respetarlo porque es libertad de expresión. El cristiano sobre todo tiene que tener cordura de lo que va a decir. Hay que tener cuidado de las palabras. Más adelante el versículo 23 de este mismo capítulo dice: Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, y pruébame y conoce mis pensamientos. Qué lindo. Hay que dar cuenta a Dios al final del día de todo pensamiento, de toda palabra que nosotros digamos.
Por eso usted tiene que estar consciente que así sea que no lo termine diciendo, si ya lo pensó, Dios lo conoce. Dios lo conoce. Y al darnos cuenta de que de todo pensamiento y de toda palabra y acción vamos a dar cuenta a Dios, usted va a refrenarse un poquito. Dice Eclesiastés 12:14, porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Dios va a traer toda obra a juicio. Todo tipo de pensamiento, toda cosa que haya sido encubierta va a ser traída a juicio. Para los cristianos, tribunal de Cristo. Y para los no cristianos, juicio del trono blanco. Ya una vez que llega ahí ya no hay manera de pasarse. Más vale que aquí usted decida a dónde quiere ir a rendir cuenta. Yo quiero rendir cuentas delante de Jesús. Pero recuerde que vamos a rendir cuenta de las cosas buenas y de las cosas malas. Dice Mateo capítulo 12, 35 al 37, y lo voy a referenciar. El hombre bueno de buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca las malas cosas. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Al final dice Pablo, de manera que cada uno de nosotros va a rendir cuenta delante de Dios. Todos vamos a rendir cuenta. Entonces la primera estrategia es estar consciente de que Dios conoce todo pensamiento. Usted tiene que tener presente, Dios conoce mis pensamientos, por lo tanto usted se va a limitar a pensar cosas malas, en cosas que no edifican, en cosas que en realidad no traen bendición para su vida ni para los demás. Segunda estrategia, tener presente que la mente es un campo de batalla. La mente, su mente es un campo de batalla. Por eso es que cuando usted escucha este pensamiento, mente ociosa, pista de aterrizaje para Satanás. ¿Se ha escuchado de repente esa expresión? Por eso es importante llenar nuestra mente con la palabra del Señor. Por eso es importante, para que nuestros pensamientos en realidad bendigan nuestras vidas, debemos de estar conscientes de que ahí hay un campo de batalla. Algunos pensamientos se originan en la misma persona, mientras otros vendrán de manera externa. Otros serán como dardos en una mente ociosa, en una mente vacía, en una mente llena de lujuria, de vanidad, de altivez. El dardo va a estar llegando constante y permanentemente. Para llevar, amados hermanos, cautivo el pensamiento delante del Señor, necesitamos luchar espiritualmente. Tiene que darse esa lucha espiritualmente contra la naturaleza pecaminosa y las fuerzas satánicas. Regresemos a Efesios, vámonos a Efesios nuevamente, capítulo 6, y recordemos un texto que ya utilizamos hace un momento, Efesios 6, 12 y 13 ahora. Versículo 12 y 13 dice lo siguiente: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Versículo 13, lo voy a esperar. Quiero esperarlo para que usted llegue ahí, porque es la recomendación de Dios, es la estrategia que tenemos que tener en claro. Dice versículo 13, por tanto, tomad ¿qué cosa? La armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. En el tiempo de Pablo, cuando un soldado cogía la armadura, ¿para qué era? No era para ir al centro comercial, era para ir a la batalla. Si usted se pone la armadura, es porque usted está liberando una batalla espiritual. Y ponerse la armadura del Señor es para que día a día usted pueda salir firme en medio de esa batalla en Cristo Jesús y con el poder del Espíritu Santo. Hay que resistir con firmeza y rechazar el mal y rechazar los pensamientos impuros en el nombre del Señor Jesucristo. Y recordar que los creyentes vencen al adversario por la sangre del Cordero, no por nuestra capacidad, por nuestra autosuficiencia, no, sino más bien porque usted y yo estamos llamados a dar un testimonio constante y permanentemente de que estamos luchando espiritualmente, poniéndonos la armadura de Dios.
Dice Santiago 4:7 como referencia: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Pero a veces no nos sometemos a Dios, no resistimos al diablo, sino que lo invitamos también a participar. ¿Cómo va a huir pues de tu vida si el diablo es parte también entonces de todos los menesteres del día a día? La única manera de que el diablo huya es cuando tú oras, cuando tú clamas, cuando tú te presentas delante del Señor, cuando tú inviertes el tiempo en la palabra del Señor, cuando hay un estudio realmente sistemático de la palabra, entonces el diablo huye. Pero muchas veces el diablo es más compañero de los cristianos que los mismos cristianos, porque nos alejamos, porque creemos, amados hermanos, que el cuerpo de Cristo no tiene mayor relevancia. Tiene mayor relevancia, porque ningún cuerpo, amados hermanos, va a tener a sus órganos dispersos, lo que aprendíamos ayer. Debe de estar trabajando en conjunto para permanecer firmes, e incluso el congregarnos tiene una bendición, porque va a haber fortaleza, el orar los unos por los otros, el poder bendecirnos unos a los otros. Necesitamos someternos a Dios, y cuando nos sometemos a Dios, amados hermanos, podemos resistir. Y cuando tú y yo resistimos, el diablo dice: aquí no tengo oportunidad, mejor me voy a buscar a otro cristianito por ahí medio blandengue, que no deben de estar en esta iglesia. Tercera estrategia: resolver, fijar la mente, fijamente. Hay que fijar la mente en Cristo y en las cosas celestiales y no terrenales. De repente aquí puede haber laceraciones en este día, alguien se puede sentir ofendido, pero es lo que Dios nos recomienda. Ponga su mirada en Cristo y no en las cosas terrenales. Ponga su mirada en las cosas de arriba y no en las cosas de la tierra. Filipenses 3:19, por favor. ¿Qué nos dice Filipenses 3:19? Dice lo siguiente: el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios, usted ve ahí que dice con D minúscula, es el vientre. ¿Qué más dice ahí? Y cuya gloria es su vergüenza. ¿Por qué? Porque solo piensan en lo terrenal. Ahí está la respuesta. Los que piensan en las cosas terrenales son las cosas que piensan para uno mismo, para el cuerpo. Aquí la descripción es para el vientre, pero al final todo va a ser para perdición. Va a ser para vergüenza, va a ser para perdición. Y lo puedo complementar con lo que dice Colosenses 3:2: poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Poned la mirada en las cosas de arriba. Usted quiere pensar de una manera distinta, piense en las cosas de arriba. Piense en Cristo Jesús. Piense en las cosas del reino. Piense cómo va a invertir su vida en las cosas del reino. Piense cómo va a ser su vida, su familia, su bendición, las generaciones que Dios le va a dar, pero mirando a las cosas de arriba y no en las de la tierra. Cuando la gente comienza a mirar en la tierra, comienza a poner todo su esfuerzo y recursos por atesorar bienes en esta tierra. ¿De qué nos sirve atesorar bienes en esta tierra? Y no digo que está mal si ya lo tiene, gloria a Dios si lo tiene, pero si toda nuestra vida va a girar en torno a hacer dólares y dólares, kuski, money, usted va a estar que hace y hace y hace. ¿A qué precio? Sacrificando su vida espiritual, sacrificando la vida de su familia. Y al final, ¿dónde queda todo eso? En la tierra. Todo queda aquí mismo. Pero para el cristiano, ¿dónde están sus tesoros? ¿Dónde están los tesoros del cristiano? ¿Dónde están los tesoros de los hijos de Dios? Amados hermanos, hay una recompensa muy grande esperando para todos aquellos que han puesto su confianza en el Señor Jesucristo, para todos aquellos que se han depositado, para todos aquellos que están revestidos de la sangre de Cristo Jesús y que sus nombres están inscritos en el libro de la vida. Acuérdese de Lázaro y el rico. Qué mejor ejemplo, no de una parábola, sino de una historia real, con nombres propios, una historia registrada en las Escrituras de lo que le pasa al rico y de lo que le termina pasando al hombre de Dios cuando estamos en la presencia del Padre. Al final, toda mente sometida al Espíritu trae vida y trae paz. Vamos a Romanos 8:6. Romanos 8:6 nos deja ver en este texto el apóstol Pablo lo que significa someternos al Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz.
es vida y paz. Hay gente que no puede dormir. Hay muchas esposas que son celosos del esposo porque el esposo duerme como un ángel, ¿no? Como un osito ahí, ¿no? Y la esposa está que da vuelta, que mira para allá, mira para acá. Yo creo, o viceversa también, ¿no? Hombres que no pueden dormir y mujeres que duermen como ángeles. Pero en medio de todo eso, ¿por qué? Porque hasta en eso el Señor es bueno con los cristianos. David lo demuestra en el momento de mayor persecución en la vida de un hombre, perseguido para ser muerto. Tú realmente te sometes a las cosas del Espíritu. En tu vida hay vida y vives viviendo, no existiendo, y hay paz. La paz por la cual todo el mundo quiere pagar, pero Cristo la da gratis. Cristo la da gratis. En ese sentido debemos de ocupar la mente en la palabra de Dios y todo lo que merece respeto, admiración y elogio. El mismo apóstol Pablo lo dice en Filipenses 4:8, para resumirlo. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. ¿En qué debemos de pensar? En cosas que realmente valgan la pena. Realmente son cosas que edifican y que fortalecen nuestras vidas. Finalmente, la última estrategia, debemos de tener siempre mucho cuidado con lo que ven nuestros ojos y lo que escuchan nuestros oídos. Mucho cuidado. Tenemos que tener mucho discernimiento, porque tenemos que negarnos resueltamente a que los ojos sean instrumento para la lujuria. ¿Usted en qué invierte sus ojos? Lógico, para ver. La pregunta es, ¿qué está viendo? ¿Qué ve usted? ¿Ve lo que no es suyo? ¿Ve las cosas para atesorarlas para sí? ¿Qué es lo que está llevando a través de sus ojos a su vida? ¿Cuántas veces, lamentablemente, nuestra sociedad también se ha encargado de aquello, ¿no? Si quieren vender ropa de mujeres, ¿qué ponen? Usted sabe qué ponen, ¿no? Unas modelos ahí. Si quieren vender cosas para hombres, ¿qué ponen? También ponen mujeres. Pero no ponen a la mujer como símbolo de belleza, sino que la ponen como símbolo de lujuria. Y entonces el hombre comienza a meter y comienza a mirar muchas veces a su esposa y regresa la mirada nuevamente a la revista o a la pancarta o a la valla publicitaria. Y lamentablemente eso es lo que alimenta, y Satanás conoce que la publicidad por ese lado ha llevado a mucha gente a que comience a tener actos lujuriosos en su vida. Job 31:1 dice como referencia, hice pacto con mis ojos. Qué lindo, ¿no? ¿Cómo se hace pacto con los ojos? ¿Cómo se hará pacto con los ojos? Mira lo que él dice. ¿Cómo pues había yo de mirar a una virgen? No está hablando de las vírgenes que usted conoce. Está hablando de una virgen, ¿no? De una mujer que no ha tenido ningún contacto sexual con un hombre. ¿Cómo usted mira a sus hermanas? Aquí usted póngase la mano en el pecho. ¿Cómo las mira? ¿Las mira espiritualmente como debemos de verlas? ¿O la mira como algo codicioso? Hagamos pacto con nuestros ojos, y las mujeres también, ¿no? Porque hay hombres que les resultan muy atractivos a ciertas mujeres. Hagamos lo mismo. Pongamos un pacto delante del Señor y digamos cómo vamos a mirar de aquí en adelante, para evitar que por esa vía resulte que entra el enemigo y comience a poner pensamientos lujuriosos que van en contra del Señor. Primera de Juan 2:16 dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Todo lo que al final del día usted ve a su alrededor, ¿por qué hay tanta corrupción? ¿Por qué? Porque hay mucha gente que se mira a sí mismo y mira al que está al lado y dice, yo no tengo eso, y busca los caminos fáciles. Comienzan a vender sus valores, comienzan a vender sus principios y dicen, bueno, aquí hay que aprovechar la oportunidad, y comienzan a llevarse lo que no es suyo. Aspiran ciertos puestos de autoridad para comenzar a enriquecerse. Por eso, amados hermanos, tenemos que saber qué vamos a meter por medio
de nuestros ojos. Pero también hay que renuentemente resolver en qué vamos a ocupar nuestros ojos. Dice ocupar los ojos en las cosas indignas o malas. No. No podemos ocuparlos en eso. Debemos de ocuparlos en cosas que dignifiquen. Por ejemplo, si usted tiene al alcance hoy revistas digitales, pornografía, si usted hoy por hoy tiene programas de televisión o de la vida diaria que lo inducen a usted a tomar decisiones producto de sus pensamientos de cosas indignas, tendrá usted que rechazar aquello. Salmo 101:3 dice: no pondré delante de mis ojos cosa injusta. No pondré cosa injusta. Aborrezco la obra de los que se desvían, ninguno de ellos se acercará a mí. Vamos a hacer ese tipo de pacto como lo hizo Job. Vamos a resolver en este día de que renuentemente tenemos nosotros el día de hoy que aceptar que nuestros ojos sean instrumentos para llevar pensamientos que no edifican a nosotros, que delante del Señor serán juzgados, que delante del Señor no hay bendición a través de este tipo de pensamientos. Esta cuarta estrategia, amados hermanos, es muy significativa porque nos lleva a nosotros a ver qué estamos viendo. ¿Qué estamos viendo? Obviamente hay un compromiso el día de hoy delante del Señor de recibir su palabra para crecimiento. Tenemos los recursos al alcance de nuestras manos, tenemos 4 estrategias que son importantes de que usted y yo las podamos el día de hoy poner en práctica. Y podemos recordar cada una de esas estrategias, pues la primera es estar consciente de que Dios conoce todos sus pensamientos. La segunda es saber de que debemos de tener presente que la mente es un campo de batalla espiritual. También fijar nuestra mente en las cosas de arriba y no en de las cosas terrenales. Y también al final del día, ¿en qué vamos a ocupar nuestros ojos? Nuestros ojos y nuestros oídos tienen que ser para leer la palabra y para escuchar la palabra, para traer a nuestras vidas cosas que edifiquen y que no traigan mañana más tarde consecuencias negativas para nosotros y para los nuestros. ¿Vamos? La obediencia a lo que Dios nos ha dicho en esta mañana va a traer crecimiento. Va a traer crecimiento. Porque hoy el Señor nos ha hablado de aquellas armas de nuestra milicia que no son de esta tierra, que no son de carne, que no tienen características terrenales, sino más bien que son espirituales y poderosas para la destrucción, pero siempre y cuando vengan de parte de Dios. Para la destrucción de fortalezas, de pensamientos, de altivez, de arrogancia, de prepotencia. Debemos de concentrarnos, amados hermanos, en que podemos derribar todo argumento y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Hagamos una autoevaluación en esta mañana, un autoanálisis y mirar y examinarnos qué hay adentro. Tal vez inconscientemente estamos cayendo en este tipo de rebeldía. Estamos cayendo porque nuestros pensamientos no están llevados en obediencia a Cristo, sino todo lo contrario. Cuando queremos seguir haciendo nuestra voluntad, tenemos serios problemas, porque es la voluntad de Dios. Una vida consagrada renuncia a su voluntad para hacer la voluntad de Dios en su vida. Tenemos que consagrarnos, tenemos que vivir esta vida en obediencia. Amados hermanos, el tiempo en que vivimos, si usted escucha las noticias al igual que yo, usted sabe lo que se ha pronosticado como ola de calor para los próximos 5 años. El calentamiento global trae grandes consecuencias. La prueba que tuvimos en este año 2023 aquí en Guayaquil no se compara ni en la más mínima expresión de lo que iremos viendo en fenómenos naturales. Los mismos rumores que existen siempre de fenómenos sociales, políticos, naturales, están a la orden del día. Y en medio de todo eso, también enfrentar el día a día todo lo que tiene que ver con nuestra vida espiritual, con lo que estamos llamados a hacer, a crecer espiritualmente. Si usted este año ha decidido crecer espiritualmente, escoja el día de hoy los recursos que Dios le ha dado.
la palabra, la oración y un testimonio que tiene que ser concordante a lo que usted día a día experimenta por medio del Espíritu Santo en su vida. Su vida, al igual que la mía, está llamada a crecer. Tenemos que crecer delante de Dios y no lo vamos a hacer si no utilizamos los recursos que Él nos ha dado para vivir una vida de obediencia. Tenemos que someternos a la palabra, tenemos que buscar en la palabra. Y solo en ella, en esa palabra viva y eficaz, va a haber riqueza. Porque la palabra es una bendición. La mejor bendición que ha dejado para que nosotros podamos en esta tierra crecer espiritualmente es su palabra. Su palabra. Y la palabra como bendición enriquece nuestra vida espiritual y no añade tristeza con ella. Por lo tanto, amados hermanos, esta saturación de la palabra te llevará a una vida de oración como nunca antes has experimentado, a un nivel de crecimiento como nunca antes lo has experimentado. Déjame decirte algo, podemos seguir orando, lo que el Espíritu nos dé, que oremos, pero debemos de invertir también en el estudio sistemático de las Sagradas Escrituras, en donde el Señor nos va a dar palabras, consejos, lineamientos y el cómo, como una estrategia para poder llegar claramente delante de Él y derribar todo pensamiento y argumento que se levantan en contra de su voluntad perfecta. Busquemos delante del Señor este día, hoy, renunciar a los recursos de este mundo y comenzar a invertir nuestras vidas en los recursos espirituales. Oremos. Padre bendito, Padre de bondad y Padre de misericordia, alabamos, glorificamos, exaltamos tu santo y poderoso nombre. Mi Dios y mi Rey, gracias por la vida, por la salud, por el bienestar, por tu amor, tu misericordia, tu benevolencia. En este día, Señor, tú nos has hablado por medio de tu palabra. Gracias, oh Señor, por poder identificar aquellos recursos espirituales para nuestro crecimiento. Gracias, mi Dios amado, por tu palabra. Gracias, Señor, por la oración. Gracias, mi Dios amado, porque empezamos desde ahí viviendo una vida cristocéntrica. Gracias porque tu palabra traerá como alimento espiritual crecimiento a cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Mi Dios amado, que podamos identificar la importancia de estos recursos en nuestras vidas, ponerlos en práctica, llevando cautivo todo pensamiento a Cristo Jesús, reconociendo que tú conoces todo pensamiento, oh Padre eterno. Tú conoces y nada está oculto delante de ti. Reconociendo, Señor Padre bendito, Padre santo, que nuestra mente es un campo de batalla espiritual y que es necesario cada día es utilizar la armadura tuya y ponernos el yelmo de la salvación para que cada día, oh Padre eterno, podamos utilizar esa espada, podamos utilizar, mi Dios amado, la palabra tuya en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Gracias, oh Señor Padre eterno, mi Dios amado, porque estas estrategias en nuestras vidas traerán bendición cada día, oh Padre eterno. Poner nuestra mirada en las cosas de arriba, poner nuestra mirada en Cristo Jesús y no en las cosas de la tierra. Y que nuestros ojos, Señor, y nuestros oídos no sean para alimentar, mi Dios amado, nuestra concupiscencia y rebelarnos contra ti, sino más bien hacer un pacto delante de ti, hacer un pacto, Señor, de todas las cosas que veamos y escuchemos, sea para edificación y bendición. En el nombre de Jesús, gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Te alabamos, te bendecimos, te damos honra, gloria, honor y alabanza. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios bendiga sus vidas, amados hermanos. Shalom.